hermanos, vamos a leer una porción de la Escritura en Primera de Corintios. Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 9. Versículos 9 y 10. Esos dos. Vamos a hablar en esta noche de la gracia. Caminando en la gracia. Caminando en la gracia. La palabra gracia en los originales de la Biblia, tanto en el original griego como en el original hebreo, se traduce como amor, bondad, compasión, favor, virtud y misericordia. Eso significa ese término tan corto, gracia. Y todos los trabajos, ministerios, dones y habilidades que se ejecutan en el Evangelio deben ser ejecutados en la gracia de Dios. Vamos a leer la palabra en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Yo quiero que los líderes que hay presentes aquí en esta noche, líderes de la iglesia, me levanten su mano, por favor. Son muchos. Y conmigo ustedes van a decir, por la gracia soy lo que soy. Amén. 1, 2 y 3. Por la gracia soy lo que soy. Otra vez. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora somos. Otra vez. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Pueden bajar su mano. Caminando en la gracia. Ya dije, en las enseñanzas teológicas se nos ha enseñado en los originales bíblicos de los idiomas en que se escribió la Biblia, que gracia significa unas cuantas cosas. Pero quiero hablar de la misericordia dentro de la gracia. De la misericordia dentro de la gracia. Pues, amados hermanos, en los tiempos en que cayó la gran reforma protestante, que fue en el año 1517, con Martín Lutero a la cabeza, ya
había una necesidad sentida. Esto suscitaba entonces ciertas inquietudes teológicas, es decir, de doctrina bíblica y de enseñanza bíblica acerca de lo que es la salvación. De modo que entonces ahí, aliado a esos inquietos hombres que se llamaron los reformadores, llega Martín Lutero y comienza a predicar dentro de la iglesia tradicional, comienza a predicar en contra de la hechicería, de la idolatría, del señorío sobre los demás hermanos que había también por la cúpula de la iglesia, de la economía mal organizada o desorbitada que había en la iglesia, las indulgencias y muchísimas cosas. Martín Lutero las enfrentó abiertamente. Dentro de la iglesia, muchos dijeron, es verdad. Pero la mayoría decía, es mentira, está loco, está extraviado, está descarriado y no tiene sapiencia. Entonces, los chicos que creyeron, los poquitos que creyeron y que antes ya habían enseñado, habían hecho muchísimas tesis, habían hecho muchísimas declaraciones acerca de fe, acerca de consagración, acerca del cielo, acerca del infierno y acerca del estado futuro del alma que estaban diciendo. Entonces los hombres se unieron a Martín Lutero y comenzó una gran revolución en Alemania en el año 1517. Mucha gente no le hacía caso a esto. El mundo vivía una actitud muy rara de quietud. La gente no estaba inquieto por nada, la gente estaba desordenado, la gente estaba desencantado de la vida, estaban cansados de los sistemas políticos, estaban cansados de la explotación de los señores feudos, estaban totalmente, la gente estaba desintegrada. La reforma protestante entonces comienza a ver todos los aspectos de la vida que era necesario que la reforma tocase. Todos los aspectos de la vida, el empresariado, las riquezas, la participación y todas las cosas que tenían que ver, los asuntos que tenían que ver con el crecimiento de la sociedad. Y entonces la reforma protestante fue una luz al mundo. La reforma protestante surtió un efecto tremendo en la economía, en la mentalidad de la gente, en el comportamiento de la gente en cuanto al Estado, en el comportamiento de los gobernantes, en cuanto a la gente también. Entonces la reforma protestante fue de gran bendición para el mundo. Todavía que Cristo nos ha reformado con su sangre preciosa, que Cristo nos ha limpiado. Y muchos de esos que han sido limpiados y reformados por Cristo, salimos también de
de ese sistema religioso que en vez de surtir un efecto positivo, lo que hacía era socavar el alma y el pensamiento. Ahí entonces dentro de la iglesia nueva que surge, dentro de la misma iglesia, surge una iglesia nueva que se llama la iglesia reformada. Se pusieron muchos nombres a esas congregaciones. Cada líder arrancó a predicar por un lado y fundó iglesia. De acuerdo a los ideales que tenía el líder y de acuerdo a la corazonada que el Espíritu Santo le daba, le ponían el nombre a la iglesia. Unos se llamaban los anabaptistas. Esos son los hoy bautistas. Otros se llamaban los nazarenos. Otros se llamaban los menonitas porque su líder fue Menon Simón, que fundó la iglesia menonita. Y así muchos otros hermanos que se dedicaron a trabajar y a hacer congregaciones, y cada grupito hacía un nombre, pero todos eran la iglesia reformada. Todos eran la iglesia cristiana reformada, la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces aparecieron una cantidad de también pensamientos teológicos dentro de la iglesia. Esto fue un desarrollo tremendo. La gente comenzó a inquietarse por la vida espiritual, a inquietarse por el cielo, a inquietarse por el estado futuro del alma, a inquietarse por el liderazgo, a inquietarse por todo. Pero el tema más debatido era la salvación. Si ahora la salvación era, como decía uno de los difuntos maestros de la iglesia, que se llamó Arminio, y que otro que se llamó San Agustín de Hipona, y si era verdad que la salvación era como decían Arminio y Agustín, que decían que la salvación es por fe, solo fe, por gracia, solo gracia. Entonces Martín Lutero se apoyó de esos teoremas teológicos, de esas declaraciones teológicas, y dijo: la salvación solo es por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Quién es salvo por la gracia de Dios? El que cree. Entonces, solo gracia, solo fe, aleluya. Nada más gracia y nada más fe. Pero había otro maestro que no predicaba como Lutero. Había otro maestro. Lutero dijo: por la gracia de Dios, por la fe de la persona y por el estudio de la palabra de Dios, se puede ir al cielo. Solo con eso se puede ir al cielo. Pero Martín decía eso. Pero Juan decía: no, señor. No, señor. Así no es. Hay que orar. Hay que tenerlo basado en lo que dice Santiago, que dice: tú dices que tienes fe. Yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, la gente de ahí fueron formando tendencias dentro de la iglesia. Hoy, ¿terminó, Dana? Gracias. Algunos creen que no hay que hablar en lengua, algunos creen que hay que ponerse un manto blanco en la cabeza y cubrirse las mujeres para ir al culto, otros creen que hay que ir descalzo al templo, otros dicen que hay que ir enflusado al templo y sucesivamente. Pero eso se llaman doctrinas dogmáticas. Entonces, por ahí la Iglesia Católica se
por gracia. Amados hermanos, el apóstol Pablo, englobando todo lo que dijo Pablo, todo lo que creían los unos y los otros, el apóstol Pablo dijo: porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y donde se leyó en la lectura devocional, dijo: porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuáles son los dilemas que nos separan? ¿Cuáles son los dilemas que nos dividen? Un amigo mío adventista me dijo: lo único, es un hombre bueno, pero no creemos igual. Yo digo: ¿para qué yo quiero ser bueno? Mejor dígame malo, varón. Y déjeme decirle, en cuanto a la igualdad, sí somos iguales. Porque todos estamos procurando la salvación por fe. Amén. ¿Usted cree en Cristo? Claro que sí. Yo también creo en Cristo. ¿Usted cree en el verdadero arrepentimiento? Yo también creo en el verdadero arrepentimiento. ¿Usted cree que hay que dar fruto de fe en el mundo en que vivimos? Claro, lo predicamos y lo vivimos, pastor. Todos estamos igualitos, varón. ¿Por qué tantos dilemas? ¿Por qué tantas murmuraciones? Tantas censuras, rechazos. Si al fin y al cabo no habrán ni 5, ni 10, ni 2, ni 3, solo habrá una gloria para los salvados. Y para ahí voy yo. Para ahí yo voy, ahí yo estoy anotado. Y no dice de segundo viaje, de segunda vuelta, como predican algunos. Había un coro, ¿no? ¿Usted se cuenta de ese coro que dice: yo me levantaré cuando? Yo me levantaré en la resurrección. Hemos de ser levantados. Hemos de ir al cielo. El apóstol Pablo dijo: porque no hemos creído en vano. No hemos creído en vano. Nosotros creímos para salvación. Y todos los que estamos aquí creímos para salvación. Hubo un gran predicador, Ronald Chol, que predicaba con poder. Venía a las convenciones de nosotros a predicar, un hombre que Dios lo usaba con poder, un norteamericano. Y él decía: fe significa frutos. Gracia significa fe. Gracia significa frutos. Fe significa gracia. Y todo es igual, basado en la gracia de Dios. Pero yo tengo 3 tópicos en este mensaje. Los que viven la gracia, los que predican la gracia y los que reflejan la gracia. Habría muchos más que ustedes podrían sacarlo y tocaría para cuando ustedes prediquen, porque estoy predicando yo. Hoy estoy predicando yo. Podrían hacerlo los que aman la gracia, los que rechazan la gracia y muchísimas cosas. Pero hoy los que viven la gracia, los que predican la gracia, los que reflejan la gracia.
dijo, y es en Romanos capítulo 10, y esto es lo que nosotros predicamos. Que se crea, hay que creer. Que confiese tus pecados, hay que confesar el pecado. Hay gente que dice que va para el cielo, pero no confiesa. Se llevan sus pecados para la tumba. Hermano, mire, yo le doy un consejo hoy. No se lleve pecado para la tumba. No se lleve pecado para la tumba. Busque a quien tiene que buscar y confiese su pecado. La Biblia dice que encubre su pecado no prospera. El que confiesa sus pecados alcanza la misericordia de Dios. Volvemos al tema de misericordia. El apóstol Pablo dijo, por la misericordia de Dios he sido llamado. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa gracia ahí implica su misericordia, que Él mismo lo pronuncia. Su misericordia. Porque yo era perseguidor de los santos. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo estorbaba a los predicadores. Yo estorbaba la predicación del Evangelio. Yo entorpecía el propósito de Dios en mi comunidad. Pero la misericordia de Dios fue conmigo. Hay hermanos que están entorpeciendo. Hay gente que están entorpeciendo con pronunciaciones, enunciados, postulados, hasta con axiomas diferentes a lo que es la gracia. Ojo con eso, queridos hermanos. Ojo con eso. Cristo viene pronto. El fin se acerca. Y nuestra alma tiene que volar con Cristo. Por eso tenemos que enderezar lo torcido. Los que viven en la gracia tienen que caminar prudentemente. Necesitamos caminar bien, caminar en la gracia de Dios. El que camina bien en la gracia del Señor está caminando para el cielo. Aleluya. Predicar la gracia. A veces predicamos otro mensaje que parece el de la gracia, pero que no es el mensaje de la gracia. Parece de la cruz, pero no es el mensaje de la cruz. Parece del cielo, pero no es el mensaje del cielo. Los que predican la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que le pasa a los que predican la gracia de Dios? Encaminada a la doctrina, encaminada a la palabra. ¿Qué es lo que hacen? El apóstol Pablo lo dijo, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Dones sobre dones. Talento sobre talento. Capacidades sobre capacidades. Los que predican la gracia tienen que ser muy inteligentes espiritualmente. No necesariamente sabios en la sabiduría del mundo que menciona el apóstol Pablo. No necesariamente sabios. No necesariamente apercibidos. No necesariamente hombre araña. No se necesita ser hombre araña. Los que predican la gracia
tienen que tener un corazón contrito y humillado. Los que predican la gracia de Dios tienen que tener un corazón forrado de amor, coronado del amor de Dios. Los que predican la gracia tienen que tener una conducta intachable. Alabado sea el Señor. Y ahí pasamos al último tópico: los que reflejan la gracia. Los que reflejan la gracia. Déjenme decirles, hermanos, que el mundo está esperando mucho de nosotros. Nuestros familiares y conversos tienen expectativas muy grandes de nosotros. Cuando yo me convertí, mi mamá en su ignorancia me prohibía, me quería sacar de la iglesia. Pero después que yo di fruto y eso, y que yo crecí un poquito en la fe, mi mamá entonces se sentía orgullosa de eso. Y cuando había llegado a la gente cristiana, le decía: ay, yo tengo un hijo evangélico. Yo tengo un hijo evangélico, como le dice, yo soy importante porque yo tengo un hijo evangélico. Oye, ¿usted cree que era para menos? No era para menos, era para sí. Es un privilegio tener un familiar que ora por uno. Es un privilegio tener un familiar que se humilló a los pies de Cristo. Es un privilegio tener un hombre en la familia que ayuda. Un hombre que hace vigilia. Un hombre que le teme a Dios. Un hombre que desecha el pecado. Una persona de bien. Eso es un honor muy grande. Eso es un honor muy grande. La iglesia tiene que apreciar a esa gente. La iglesia tiene que apreciar mucho a los que dan fruto. La iglesia tiene que apreciar tanto a los que tienen ese comportamiento de fe, ese comportamiento de lo que dijo Lutero: solo gracia, solo por gracia, la salvación es por gracia. Es un regalo que no lo merecíamos. Por la gracia de Dios, los que reflejan esa gracia de Dios, entonces son tenidos por dignos en el ministerio. Son tenidos por dignos de Dios. Son tenidos por dignos de la gente de afuera. Y son tenidos por dignos de la iglesia. Por eso hay tanta gente de la calle que cuando tiene un gran problema, cuando Satanás lo agarra bien agarrado, se paran para los uno que saben que ore y dice: mire, yo vine para que usted ore por mí, o me llegue a la iglesia, o le diga a la iglesia que vaya a orar a mí, pero yo quiero la oración. Porque saben que esa es una persona que refleja a Cristo. Alabado sea el Señor. Pero hay una escena en la Biblia, en Hechos capítulo 6, que yo quiero recordársela a ustedes, hermanos. Hechos capítulo 6, en el verso 3, dice la Biblia, en la elección de los 7 diáconos, que Dios habló a través de alguien y dijo: vamos a elegir 7 personas, 7 varones, 7 varones para que sean diáconos. Los diáconos que están aquí sí tienen un reto grande. Nada más tenían que tener 2 condiciones. 2 condiciones. Solamente el Espíritu Santo solamente le exigía 2 cosas a los diáconos. Todo lo que tienen un tiempito en la iglesia se saben esto. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Llenos del Espíritu Santo. Tenían que tener sabiduría. Lleno del Espíritu Santo y de inteligencia. Los diáconos que están aquí y las diaconisas, porque ahí eran 7 y eran varones todos. Pero en Romanos,
El apóstol Pablo dice de la hermana Fe, que era diaconisa, una mujer. Para los que dicen que las mujeres no deben participar en la congregación, pero Febe participó. Era diaconisa. Y yo no puedo ignorar eso. La iglesia no puede ignorar eso, que las mujeres trabajan, que las mujeres se esfuerzan, que las mujeres aman la obra de Dios, que las mujeres ganan almas para Cristo, que las mujeres crían a sus hijos bajo el temor de Dios. Y eso hay que apreciarlo. Eso hay que apreciarlo. Entonces las mujeres también hacen el diálogo. Lo que quiero decir es que el diaconado no es para todos. Ser diácono en la iglesia no es para cualquiera. Por eso, yo les pido a mis hermanos que no nos cualquiericemos. No nos volvamos los cualquiera. El salmista del Salmo 51, David, le dijo a Dios: a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. El servicio de la iglesia, que todo es diaconía, todo es diaconía, los presidentes de sociedad, los líderes del ministerio, los que oran, los que trabajan y se sacrifican, los que evangelizan, ganan, todo este servicio de diaconía. La Biblia dice que hay que tenerlo por dignos, por dignos. Cuando a mí no me tengan por digno de ejercer el trabajo en la obra de Dios, el liderazgo en la obra de Dios, yo tengo que hacer un stop. Y por eso, en este bosquejo que hice, yo escribí alto. Yo debo hacer un alto. Un alto a las expectativas del pastor, el líder espiritual de la iglesia. Un alto a las expectativas de la iglesia, los que hacen elección en la iglesia. Los que eligen a los líderes, no me eligieron para nada. De lo que hay, de lo que pasa, tengo que hacer un alto. Corrí